Estaba de pie en el funeral de mi hijo cuando el hombre que dormía con su esposa se inclinó cerca y rió suavemente como si el duelo fuera un chiste privado que yo era demasiado vieja para entender. En ese momento, algo dentro de mí se partió limpiamente en dos. Me di cuenta de que mi hijo no simplemente había muerto. Había sido borrado, silenciado y traicionado por las personas más cercanas a él. Y asumieron que lo aceptaría en silencio porque era mayor, porque estaba de duelo, porque pensaban que era débil. Estaban equivocados. Lo que siguió no fue solo una lucha por la verdad, sino un ajuste de cuentas que nadie vio venir. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, deja un comentario rápido y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Siempre nos sorprende cómo estas historias conectan a personas de diferentes culturas y lugares. Tu voz en los comentarios mantiene viva esta comunidad, así que no te contengas. Y si eres nuevo aquí, dale a suscribir y activa las notificaciones para que siempre seas el primero en conocer nuestras últimas historias. Ahora, siéntate, relájate y prepárate para un viaje que podría cambiar la forma en que ves las cosas. Comencemos. Mi nombre es Margaret Maggie Holloway. Tengo 67 años, soy viuda y contadora retirada que pasó la mayor parte de su vida laboral dentro de oficinas donde el silencio importaba más que las opiniones. Vivo sola ahora en una estrecha casa de ladrillos en una calle tranquila en Toledo, Ohio. La misma casa que mi esposo y yo compramos hace décadas cuando aún creíamos que el tiempo siempre avanzaría en una línea recta y predecible. Hoy en día, el tiempo se siente más pesado. Se asienta en las habitaciones, en los muebles, en mis huesos. Solía despertar temprano por costumbre, incluso después de jubilarme. Los números me entrenaron así. Los libros de contabilidad no perdonan la tardanza, y tampoco lo hacían las empresas que alguna vez me confiaron sus cuentas. Me gustaba la certeza de eso, la forma en que cada cifra tenía un lugar, y cada discrepancia exigía una explicación. Esa disciplina me siguió a casa mucho después de que cerré mi último archivo y entregué mi credencial. Es parte de quién soy incluso ahora, incluso cuando no queda nada que equilibrar. Mi hijo, Evan Holloway, fue la razón por la que me quedé arraigada en esta ciudad después de que murió mi esposo. Evan tenía 42 años cuando falleció, mi único hijo y el centro de mi mundo, lo admitiera en voz alta o no. Creció viéndome trabajar hasta tarde y aprendió desde temprano que la seguridad venía de la preparación. Tomó esa lección y construyó algo mucho más grande de lo que yo jamás imaginé. Evan se convirtió en un exitoso inversor inmobiliario comercial, el fundador de una empresa de desarrollo que poseía propiedades en varios estados. Para cuando llegó a sus 40 años, su patrimonio neto había superado los 25 millones de pesos de dólares. Estaba orgullosa de él de manera silenciosa. No me involucraba en sus negocios y él no me invitaba a ellos. Nuestra relación vivía cómodamente fuera de salas de juntas y contratos. Hablábamos del clima, de libros, de las pequeñas molestias de la vida diaria. Creía que eso era suficiente. La llamada llegó en una mañana gris mientras estaba de pie en mi cocina mirando una taza que ya había llenado y olvidado beber. Evan había estado en Savannah, Georgia en un viaje de negocios. La voz al otro lado me dijo que había habido una emergencia médica. Para cuando comprendí las palabras que me decían, mi hijo ya se había ido. La explicación oficial llegó rápidamente y sin ceremonia. Fallo cardíaco repentino, sin signos de trauma, sin razón para sospechar algo inusual. El papeleo era ordenado y definitivo, sellado con autoridad y tranquilidad. Lo acepté porque no sabía cómo no hacerlo. El duelo hace eso. Empuja las preguntas a un lado a favor de la supervivencia. Volé al sur para identificar su cuerpo y luego de regreso a Ohio para enterrarlo. Los aeropuertos se difuminaron y los rostros pasaban junto a mí sin dejar impresión.
Los amigos ofrecían condolencias y yo asentía en los momentos apropiados haciendo lo que se esperaba de una madre en duelo. Mientras por dentro todo se sentía distante como si estuviera viendo a alguien más moverse a través de mi vida. El funeral fue programado en una iglesia metodista a la que Evan había asistido solo ocasionalmente, elegida por su tamaño y reputación más que por sentimentalismo. Me concentré en la logística porque la logística era manejable. Flores, asientos, programas, las tareas me daban estructura cuando la emoción amenazaba con arrastrarme. Creía al entrar a esa iglesia que este era el final de la historia. Mi papel era llorar, aceptar, y eventualmente aprender a vivir alrededor de la ausencia que mi hijo dejó atrás. Aún no entendía que estaba entrando al comienzo de algo completamente diferente, ni que la vida que Evan construyó pronto exigiría respuestas para las que no me había preparado. Si todavía estás viendo y ya sientes que algo en esta pérdida no cuadra, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás conmigo porque lo que parecía duelo al principio está a punto de convertirse en sospecha. Ahora, pasemos al capítulo 2. La mañana del funeral de Evan llegó envuelta en una lluvia constante e indiferente. Me detuve en la entrada de la iglesia metodista en Toledo por un momento más de lo necesario, dejando que el sonido del agua golpeando contra la piedra asentara mi respiración. Adentro, el aire olía a madera pulida y lirios frescos, una combinación familiar destinada a sugerir paz. Me dije que eso era todo lo que necesitaba hacer ahora. Entrar, sentarme, despedirme. Tomé mi lugar cerca de la parte delantera, con las manos apretadas en mi regazo. Mantuve los ojos en el ataúd y en nada más. Así fue como sobreviví la primera parte del servicio, reduciendo mi enfoque hasta que el mundo se volvió manejable. Los himnos pasaron sobre mí. Las oraciones se difuminaron. Escuché sin oír, asintiendo cuando otros asentían, poniéndome de pie cuando ellos se ponían. Lo que me inquietó primero no fue un momento singular, sino un patrón. Los bancos se llenaron de personas que no reconocía. Hombres en trajes a medida, mujeres con expresiones cuidadosas, rostros de un mundo del que Evan raramente hablaba cuando estaba conmigo. Susurraban entre sí, mirando hacia el frente, no con duelo, sino con cálculo. Me dije que las personas exitosas atraen atención, que esto era simplemente el costo de construir algo grande. Aún así, se sentía mal. Clara estaba sentada a varias filas de distancia. Lucía serena, distante, como si estuviera asistiendo a una obligación formal en lugar de despedir a su esposo. Cuando nuestros ojos casi se encontraron, ella se desvió. Noté el espacio que mantenía entre ella y todos los demás, incluyéndome a mí, y sentí el primer pequeño escozor de exclusión. Lo dejé pasar. El duelo hace que las personas se comporten de manera extraña, me recordé. Entonces el pastor anunció a un orador que no esperaba. Lucas Reed se adelantó, presentado como el asesor de inversiones y colaborador cercano de Evan. Había escuchado el nombre solo una o dos veces antes, nunca con énfasis. Lucas habló con confianza, su voz firme y ensayada. Habló sobre la visión de Evan, su ambición, el imperio que estaba construyendo. Habló en números y proyecciones en un lenguaje más adecuado para una sala de conferencias que para un santuario. Cuando mencionó la riqueza que Evan había acumulado, algo en él cambió. Era sutil, casi imperceptible, pero lo vi. Una curva rápida en la comisura de su boca, una breve risa silenciosa, liberada y luego desaparecida. Resonó en mi cabeza mucho después de que el sonido mismo desapareció. Mi estómago se tensó y un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con la lluvia afuera. Miré hacia Claren nuevamente. Su mirada bajó en el exacto momento en que Lucas sonrió como si la reacción hubiera sido anticipada. La conexión entre ellos fue fugaz pero innegable. Un intercambio silencioso que me erizó la piel. Intenté decirme que lo estaba imaginando.
que el duelo estaba agudizando mis sentidos convirtiéndolos en algo poco confiable. Después del servicio, las personas formaron grupos en los pasillos y cerca de las puertas. Las condolencias se mezclaban con conversaciones sobre empresas y propiedades. Escuché el nombre de Evan emparejado con frases como activos y control futuro. Cada palabra caía más pesada que la anterior. Mi hijo parecía estar alejándose de mí nuevamente, esta vez hacia una narrativa que no reconocía. Lucas se me acercó cerca de la salida. Su expresión se suavizó en algo destinado a parecerse a la amabilidad. Habló con suavidad, asegurándome que todo estaba siendo manejado, que Evan se había preparado para todo esto. Sugirió que debería concentrarme en descansar, en sanar, y no cargarme con asuntos más allá de mi experiencia. Insinuó, sin decirlo del todo, que mi papel había terminado. Le agradecí por reflejo, aunque la incomodidad tiraba en mi pecho. Mientras se alejaba, me di cuenta de que había sido descartada de la historia de mi propio hijo. El funeral no había simplemente marcado el final de la vida de Evan. Había revelado los bordes de un mundo que dejó atrás. Uno que parecía ansioso por cerrar filas sin mí. Por primera vez desde su muerte, se formó una pregunta que no pude dejar de lado. Me pregunté si lo que estaba viendo era coincidencia o la primera señal de que algo mucho más perturbador había sido puesto en marcha. Si todavía estás aquí y comienzas a sentir esa quieta inquietud crecer, comenta el número 2 abajo. El próximo capítulo es donde la duda se convierte en una grieta en la verdad y una vez que aparece no puede ser ignorada. Continuemos con el capítulo 3. Regresé a mi casa en Toledo 2 días después del funeral. Cargando una maleta que no recordaba haber empacado y un duelo que se sentía más pesado adentro que afuera. Las habitaciones lucían sin cambios. Sin embargo, todo se sentía desalineado, como si las propias paredes estuvieran esperando que Evan entrara por la puerta y corrigiera el desequilibrio. Me moví lentamente, dejando mi bolsa, tocando el respaldo de una silla, anclándome en objetos familiares mientras mis pensamientos se negaban a asentarse. El silencio no duró. Mi teléfono comenzó a sonar con una persistencia que me apretaba el pecho. No eran las suaves visitas de verificación de vecinos o viejos amigos. Las voces al teléfono hablaban de documentos, citas, firmas. Hacían preguntas que aún no entendía, usando un lenguaje que asumía que ya conocía mi lugar en lo que vendría después. Anoté nombres y números en un blog que mantenía junto al teléfono, aunque nada de eso formaba una imagen clara. Lucas Reed llamó esa tarde. Su tono era cortés, profesional, como si nos conociéramos de años en lugar de minutos. Sugirió que nos reuniéramos para aclarar asuntos, para asegurar que todo procediera sin problemas. Acepté, en parte porque quería respuestas y en parte porque sentí que negarme solo retrasaría una confrontación inevitable. Nos reunimos en un edificio de oficinas en el centro, vidrio y acero alzándose desde la calle de una manera que me resultaba ajena. El vestíbulo olía levemente a café y piedra pulida. Lucas me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me condujo a una sala de conferencias donde la mesa brillaba bajo una iluminación empotrada. Me senté frente a él, con mi abrigo doblado ordenadamente en mi regazo, consciente de cuán fuera de lugar debía parecer. Habló extensamente, explicando procesos y plazos, describiendo responsabilidades que ya no pertenecían a mi hijo. Luego, sin ceremonia, me dijo que sería mejor que firmara un documento renunciando a mi reclamación sobre el patrimonio de Evan. Lo enmarcó como una bondad, una forma de ahorrarme complejidades legales y estrés. Mencionó mi edad, mi jubilación, mi falta de participación en los asuntos comerciales de Evan. Cada punto entregado con una suavidad ensayada que llevaba un filo inconfundible. Fue entonces cuando reveló el detalle que cambió algo dentro de mí. El testamento de Evan, dijo, había sido enmendado 6 meses antes.
El cambio reducía significativamente mi herencia y transfería mayor control a Clare. Lucas habló como si esto fuera un hecho consumado, una simple actualización administrativa. Sentí el calor subir a mi cara, seguido de una fría incredulidad. Evan nunca había mencionado tal decisión, ni una sola vez. Lucas me aseguró que Clare apoyaba plenamente el arreglo. Sugirió que mi hijo había querido protegerme de la responsabilidad para asegurar que quienes tenían experiencia manejaran el futuro. La explicación cayó mal. Evan nunca me había protegido de las verdades difíciles, y respetaba mi juicio más que el de cualquier otra persona. La imagen que Lucas pintaba no coincidía con el hijo que yo conocía. A medida que la reunión continuaba, la presión se coló en su voz. Enfatizó el tiempo, insinuó complicaciones que podrían surgir si los asuntos se prolongaban. Me di cuenta de que esperaba obediencia, no conversación. Cuando deslizó los papeles hacia mí, no los toqué. Le dije que necesitaba tiempo, aunque las palabras se sentían inadecuadas para el peso que presionaba contra mis costillas. Caminando de regreso a mi auto, sentí la primera fractura verdadera abrirse bajo mi duelo. No era enojo todavía, ni certeza, sino algo más afilado que la tristeza. Duda. Por primera vez, me pregunté si Evan había elegido distanciarse de mí o si alguien más había elegido por él. Las posibilidades se asentaron incómodamente en mi mente mientras conducía a casa, llevando conmigo una creciente sensación de que la pérdida de mi hijo era solo el comienzo de lo que estaba a punto de soportar. Si todavía estás viendo y te das cuenta de que esto ya no es solo sobre el duelo. Comenta el número 3 para hacerme saber porque en el próximo capítulo comienza la primera confrontación real y nada se siente seguro. Ahora, pasemos al capítulo 4. Fui a casa después de reunirme con Lucas con una presión detrás de mis ojos que no cedía. Sus palabras se reproducían solas mientras me movía por mi casa, tocando superficies familiares, como si pudieran anclarme a algo sólido. La idea de que Evan había alterado su testamento sin decirme se sentía irreal. Sin embargo, los documentos que Lucas describió eran suficientemente reales. Entendí entonces que la confusión no iba a protegerme. Si quería claridad, tendría que pedir ayuda. Admitir eso fue más difícil de lo que esperaba. Había pasado toda una vida siendo la persona en la que otros se apoyaban, la que explicaba los números y resolvía las discrepancias. Ahora estaba parada al borde de un sistema legal que parecía diseñado para moverse rápidamente sin mí. Comencé a hacer llamadas, cuidadosas y deliberadas, hasta que un nombre seguía surgiendo. Helen Carter, abogada de sucesiones, experimentada, discreta. La oficina de Ellen era modesta, ubicada en un edificio de ladrillos a pocas cuadras del juzgado. Los muebles estaban gastados pero limpios, los estantes llenos de carpetas que parecían haber sido abiertas y vueltas a abrir durante décadas. Ellen misma era tranquila y observadora, una mujer cercana a mi edad con ojos que sugerían que había visto clientes entrar cargando cargas mucho más pesadas que la mía. Confié en ella casi de inmediato, no porque prometiera algo, sino porque no lo hizo. Revisamos el testamento juntas, línea por línea. En la superficie, todo parecía legítimo. Las fechas coincidían, las firmas estaban en su lugar, los testigos estaban documentados. Ellen explicó el lenguaje cuidadosamente, señalando donde las autoridades cambiaban y donde mi papel disminuía. Escucharlo confirmado por alguien que no era Lucas hizo que mi estómago se hundiera. La ley, al parecer, reconocía los cambios lo entendiera yo o no. Pregunté sobre los registros financieros de Evan, esperando que algo allí pudiera aclarar por qué habría tomado tal decisión. Ellen solicitó acceso formalmente y la respuesta fue cortés pero lenta. Las solicitudes fueron reconocidas y aplazadas. Los documentos llegaban incompletos o muy resumidos. Nada ilegal, simplemente poco cooperativo. Clare, supe,
controlaba ahora la mayoría de los registros personales de Evan, incluyendo su información médica. Se negó a compartirlos. Sin mucho más que hacer, me volví hacia adentro. Saqué viejos correos electrónicos que Evan me había enviado a lo largo de los años, archivos adjuntos que pensó que me podrían parecer interesantes. Abrí hojas de cálculo y examiné cifras, dejando que la memoria muscular tomara el control. Los patrones comenzaron a surgir. Las tarifas de consultoría aumentaron drásticamente en el último año de su vida. Transferencias regulares a una empresa que reconocí como una que Lucas mencionó de paso. Los montos no eran escandalosos individualmente, pero juntos formaban una figura que no me gustaba. Llevé la información de regreso a Ellen. Ella escuchó, tomó notas y me recordó amablemente que la sospecha sola no equivalía a prueba. La ley requería contexto, explicación, intención. Sin cooperación, el progreso sería lento. Asentí, comprendiendo los límites, aunque la frustración apretaba mi pecho. Fuera de esa oficina, la percepción comenzó a cambiar. Lo noté en la forma en que las personas me hablaban, en la cuidadosa simpatía que llevaba una corriente subyacente de juicio, una madre en duelo peleando por dinero, una mujer que no podía soltar. Comencé a dormir mal, despertando en la oscuridad para cuestionar si el duelo había distorsionado mi razonamiento. Algunas noches casi me convencí de detenerme. Pero los números tienen una manera de decir la verdad cuando las personas no quieren. Cada vez que la duda se colaba, regresaba a las cifras, trazando el flujo, confirmando lo que veía. Había lagunas en la historia que me habían dado, y se alineaban demasiado ordenadamente para ignorarlas. Me di cuenta entonces de que estos primeros esfuerzos podrían no producir resultados inmediatos, pero no eran en vano. Me estaban enseñando dónde vivía la resistencia, y cuán cuidadosamente había sido construida. Cualquier respuesta que existiera estaba enterrada bajo capas de obstáculos corteses, y yo apenas estaba comenzando a aprender cómo excavar. Si todavía estás conmigo y sientes la presión cerrándose, comenta el número 4 abajo. Lo que viene después es el momento en que todo se rompe, el punto donde el silencio ya no es posible. Entremos al capítulo 5. Para cuando la primavera se asentó sobre Ohio, mi paciencia se había adelgazado en algo más duro y afilado. Semanas de solicitudes corteses y contención cuidadosa no habían llevado a ningún lado. Las puertas permanecían cerradas. Las respuestas se filtraban a través de un lenguaje legal que no revelaba nada. Entendí entonces que cualquier verdad que existiera no surgiría por sí sola. Si Evan había sospechado del peligro, no me habría dejado sin un camino a seguir. Ese pensamiento se quedó conmigo tarde una noche mientras estaba sentada en mi mesa de cocina, clasificando viejos recuerdos en lugar de papeles. Evan siempre había sido metódico, casi en exceso. Creía en las copias de seguridad, en las redundancias, en las preparaciones silenciosas que nadie notaba hasta que importaban. De niño, guardaba copias de las tareas en carpetas separadas. De adulto, hablaba casualmente sobre planes de contingencia, sobre nunca confiar en un solo sistema para guardar todo lo importante. Me pregunté por qué no lo había considerado antes. Hubo un momento años atrás cuando Evan mencionó de pasada una caja de seguridad, no en Toledo, sino en Columbus, Ohio, más cerca de donde su empresa mantenía una oficina secundaria. En ese momento, no significó nada para mí. Ahora se sentía como un hilo que ya no podía ignorar. Llamé al banco a la mañana siguiente y supe que la caja aún estaba activa. El viaje a Columbus fue tranquilo y tenso. Observé cómo los kilómetros de autopista pasaban bajo mi parabrisas, mis pensamientos girando alrededor de la misma pregunta. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esto no era más que una madre en duelo buscando patrones que no existían? Pero otra voz dentro de mí, más firme e insistente, me recordaba que Evan no habría escondido nada. La sucursal bancaria era sin pretensiones,
limpia y eficiente de la manera en que las instituciones se esfuerzan por ser. Una empleada verificó mi identidad, revisó la documentación y me condujo a una habitación estrecha revestida con cajas de metal. Cuando me dejó sola, el silencio presionó hacia adentro. Abrí la caja con manos que temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Adentro había un pequeño disco duro externo y un sobresellado con mi nombre escrito con la familiar letra de Evan. Verlo rompió mi compostura de una manera que nada más había logrado. Me senté antes de abrir cualquier cosa, respirando lentamente hasta que la habitación dejó de girar. El sobre contenía notas. Las palabras de Evan escritas rápidamente explicando sus crecientes preocupaciones. Describió irregularidades en las finanzas de la empresa, transacciones que no se alineaban con los informes internos. Mencionó a Lucas por nombre, cuestionando su autoridad y acceso. Las notas no eran acusaciones, pero tampoco eran observaciones casuales. Eran advertencias. El disco duro contenía más correos electrónicos que Evan había guardado documentando sus intentos de aclarar discrepancias. Hojas de cálculo anotadas con preguntas y cifras resaltadas. Luego había un archivo de audio. Dudé antes de abrirlo, sabiendo instintivamente que lo que escuchara cambiaría algo de manera permanente. La grabación era corta, tensa. La voz de Evan era controlada pero tensa. Las respuestas de Clare eran defensivas, cortantes. En un momento, Evan dijo tranquilamente que si yo alguna vez llegaba a saber lo que estaba pasando, todo colapsaría. No había explicación, ni resolución, solo esa única línea suspendida en el aire como una súplica final. Me quedé allí sentada por mucho tiempo después de que la grabación terminó. La realidad se asentó lentamente, capa por capa. Evan había sabido que estaba siendo socavado. Había sabido que la amenaza venía desde dentro de su círculo más cercano, y se había preparado para la posibilidad de que tal vez no pudiera detenerlo él mismo. Al salir del banco, me sentí transformada. La duda que me había atormentado se disolvió en algo más firme. Esto ya no era un asunto de herencia o malentendido. Era evidencia de traición, de manipulación que llegaba más profundo de lo que me había permitido creer. Entendí entonces que el silencio no protegería a nadie, y mucho menos la memoria de mi hijo. Mientras conducía de regreso a Toledo, el peso de lo que cargaba era innegable. Ahora tenía pruebas de que Evan había intentado hablar, resistir, dejarme un camino a seguir. Lo que viniera después sería difícil y público, y no habría marcha atrás. Pero por primera vez desde su muerte, me sentí alineada con él nuevamente, avanzando con la misma resolución cuidadosa en la que él siempre había confiado para mantenerse a salvo. Regresé a Toledo, cargando el peso de lo que había encontrado. Sintiendo como si la evidencia en mi posesión hubiera cambiado el aire a mi alrededor. Nada en mi casa lucía diferente, sin embargo me moví por ella como alguien recién despierta. Cada decisión a partir de ese momento se sentía más nítida, con consecuencias. Entendí que conocer la verdad no era lo mismo que estar lista para pronunciarla en voz alta. Durante varios días, no dije nada. Reproduje la voz de Evan de la grabación en mi mente y me pregunté qué habría querido de mí. El silencio ofrecía una especie de protección. Si guardaba lo que sabía para mí misma, podría preservar la ilusión de un duelo privado. Sin titulares, sin juicios susurrados, sin el desmantelamiento público de una familia ya rota. Era un camino tentador, especialmente para alguien de mi edad, alguien que había aprendido que la supervivencia a menudo significaba mantener la cabeza agachada. Pero el silencio también tenía su propio costo. Cada vez que imaginaba dejar el asunto reposar, veía las cuidadosas notas de Evan, sus preguntas sin respuesta. Veía el esfuerzo que había hecho para dejarme un rastro, confiando en que lo seguiría si él no podía. Permanecer callada sería aceptar una versión de los hechos que borraba su lucha y validaba a las personas que lo habían acorralado.
No podía reconciliar eso con el hijo que conocía. Me reuní con Helen Carter nuevamente, esta vez trayendo todo lo que había recuperado de Columbus. Ella revisó el material lentamente, su expresión tensándose a medida que el patrón se volvía claro. Cuando terminó, no ofreció tranquilidad. En cambio, explicó la realidad que me esperaba. La evidencia sugería manipulación financiera, posiblemente más, pero no era suficiente por sí sola para garantizar cargos penales. En el mejor de los casos, podría justificar la reapertura de investigaciones e iniciar una acción civil. En el peor, provocaría una resistencia agresiva. Me advirtió sobre la exposición, sobre cuán fácilmente podrían cuestionarse mis motivos, sobre cómo Lucas y Clare probablemente responderían atacando mi credibilidad, enmarcándome como una madre inestable y en duelo, incapaz de aceptar las decisiones de su hijo. El proceso legal, dijo, sería lento y público. Habría escrutinio, especulación y poca misericordia. Escuché sin interrumpir. Había pasado demasiado tiempo trabajando con hechos para confundir su precaución con desánimo. Me estaba diciendo la verdad, y la verdad exigía una decisión. Cuando terminó, le dije que procediera. Quería que la muerte fuera reexaminada. Quería que la conducta financiera fuera revisada. Quería que todo quedara expuesto a la luz. Esa elección cambió el equilibrio de inmediato. Las solicitudes que antes habían sido ignoradas ahora eran recibidas con formalidad. Se enviaron notificaciones. Se presentaron documentos. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Sutil pero innegable. Ya no estaba esperando ser informada de los resultados. Los estaba creando. La respuesta fue rápida. Los artículos comenzaron a circular. Piezas cuidadosamente redactadas que cuestionaban mis intenciones. Fuentes anónimas sugerían que el duelo había nublado mi juicio. Reconocí la estrategia incluso antes de que Ellen le explicara. Socavar al mensajero y el mensaje pierde peso. Era una táctica antigua efectiva porque se basaba en suposiciones familiares sobre la edad y las emociones. La presión me puso a prueba de maneras que no había anticipado. Hubo momentos en que cuestioné mi resolución, cuando el pensamiento de la retirada se sentía casi misericordioso. Pero cada duda era contrarrestada por la certeza de que dar un paso atrás significaría abandonar a la única persona que nunca me había abandonado. Evan me había confiado lo que dejó atrás. La confianza exigía acción. Para el final de esa semana, entendí que ya no había un terreno intermedio seguro. Había cruzado una línea que no podía dejar de cruzarse. Mi reputación podría sufrir. Mi privacidad casi con certeza desaparecería. Sin embargo, el camino por delante era claro de una manera en que el pasado no lo había sido. Había elegido confrontar lo que había sido ocultado, independientemente del costo. Lo que siguiera se desarrollaría a la vista del público, y lo enfrentaría de pie, sin pedir más permiso para defender a mi hijo. Si todavía estás viendo y te preguntas si decir la verdad valió el costo, comenta el número 6 abajo, porque a partir de aquí, las consecuencias llegan rápido, y no todos sobrevivirán. Ahora, pasemos al capítulo 7. Las consecuencias de mi decisión llegaron más rápido de lo que esperaba. A los pocos días de presentar la solicitud para reabrir el caso de Evan e iniciar la acción civil, mi nombre comenzó a aparecer en lugares a los que nunca había pertenecido. Los periódicos locales publicaron titulares cautelosos mientras las revistas de negocios enmarcaban la situación como una disputa por el control en lugar de una búsqueda de la verdad. El lenguaje era cuidadoso, pero la implicación era clara. Me estaban posicionando como un problema. Los reporteros llamaban a mi casa. Algunos dejaban mensajes corteses pidiendo comentarios. Otros no se molestaban en ser corteses, presionando por declaraciones que encajarían perfectamente en una narrativa que ya estaba tomando forma. Rechacé cada solicitud.
El silencio, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como otra responsabilidad. Sin mi voz, otros llenaron el espacio con especulaciones. El retrato me dolió más de lo que quería admitir. Me describían como una madre en duelo incapaz de aceptar las decisiones de su hijo, una mujer confundiendo la emoción con la evidencia. Los artículos enfatizaban mi edad, mi jubilación, mi distancia del mundo profesional de Evan. El subtexto era inconfundible. Estaba fuera de mi profundidad, aferrándome a un dinero que ya no me pertenecía. Al leer esas palabras, me sentí despojada de complejidad, reducida a una caricatura que hacía más fácil desestimar lo que decía. El cambio se extendió más allá de los medios. Personas que había conocido durante años se volvieron cautelosas conmigo. Las conversaciones se acortaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Incluso los conocidos bien intencionados hablaban en tonos que sugerían preocupación en lugar de apoyo. Entendía lo que estaba pasando. La duda es contagiosa y nadie quiere estar asociado con una causa perdida. Clare desapareció de la vista casi por completo. A través de Ellen, supe que sus abogados le habían aconsejado limitar la exposición y comunicarse solo a través de canales formales. Las solicitudes de documentos eran respondidas con demoras o rechazos. Al mismo tiempo, los registros financieros indicaban que los activos conectados a ella estaban siendo reestructurados, reposicionados, silenciosamente puestos fuera de alcance. Lucas era más visible, pero no menos estratégico. Anunció cambios dentro de la empresa, vendió partes de sus participaciones y habló públicamente sobre estabilidad y continuidad. Cada movimiento era legal, defendible y cuidadosamente cronometrado. Al verlo desarrollarse, sentí el desequilibrio agudamente. Ellos tenían recursos, equipos, impulso. Yo tenía una abogada y una reputación cada vez más frágil. Hubo momentos en que el peso de todo ello presionaba demasiado. Tarde en la noche, sola en mi casa, cuestionaba si había calculado mal, si mi persecución terminaría no con justicia, sino con agotamiento y aislamiento. El miedo no era abstracto. Podía sentir cuán cerca estaba de perder cualquier influencia que quedaba. Entonces llegó la llamada. Un cardiólogo de un hospital regional preguntó si podía hablar conmigo en privado. Su voz era mesurada, vacilante. Explicó que había tratado a Evan varias veces en los meses previos a su muerte. En ese momento, dijo, ciertos síntomas le habían preocupado, pero sus recomendaciones habían sido anuladas por prescripciones originadas en otro lugar. Me dijo que a Evan se le había administrado medicación en dosis que no se alineaban con el tratamiento estándar. Las recetas, explicó, fueron canalizadas a través de una clínica privada que prestaba servicios a clientes corporativos. Una clínica, añadió con cuidado, que recibía financiamiento de entidades vinculadas a Lucas. Mientras escuchaba, la habitación pareció estabilizarse a mi alrededor. Esto no era conjetura ni interpretación. Era una observación profesional basada en hechos médicos. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien se había presentado sin ser instado, sin ser acorralado. Cuando la llamada terminó, me senté en silencio, absorbiendo el cambio. El miedo no desapareció, pero aflojó su agarre. El equilibrio ya no estaba completamente en mi contra. Lo que me había faltado antes no era resolución, sino corroboración. Ahora la verdad había encontrado su camino más cerca de la superficie. Entendí que el camino por delante aún sería brutal. Pero por primera vez desde salir a la luz, ya no estaba persiguiendo sombras. Las consecuencias eran reales, y habían cobrado su precio. Sin embargo, también habían revelado algo que no podía ignorar. La historia que me habían dicho que aceptara tenía grietas, y esas grietas finalmente estaban comenzando a mostrarse. Después de la llamada del cardiólogo, el aire a mi alrededor se sentía diferente.
La presión que había pesado sobre mi pecho durante semanas no desapareció, pero se desplazó, haciendo espacio para algo más firme. Por primera vez desde la muerte de Evan, los eventos ya no me estaban ocurriendo solo a mí. Me estaba moviendo con ellos, dando forma a su dirección en lugar de prepararme para el impacto. Llevé todo a Ellen a la mañana siguiente. Escuchó atentamente mientras relataba los detalles, haciendo preguntas precisas y tomando notas sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. La información del médico no estaba sola. Dijo que se conectaba demasiado ordenadamente con las irregularidades financieras que ya habíamos identificado. Los errores de medicación no existían de forma aislada. Dejaban rastros, aprobaciones, papeleo. Los rastros podían seguirse. Durante los siguientes días, Ellen trabajó silenciosa y metódicamente. Verificó las credenciales del médico, revisó los registros de prescripciones y rastreó la clínica a través de la cual se había canalizado la medicación. Cada paso reforzaba la misma conclusión. Esto no era un malentendido ni un error aislado. Era un patrón y los patrones eran persuasivos. Con esa base, Ellen presentó una moción formal solicitando acceso a los registros médicos completos de Evan y permiso para realizar una revisión toxicológica póstuma. El lenguaje era cuidadoso, mesurado, basado en evidencia en lugar de acusación. Aún así, la respuesta fue inmediata. Los abogados de Clare objetaron enérgicamente, citando privacidad, angustia emocional y definitividad. Lucas, por su parte, no dijo nada públicamente, aunque su equipo legal presentó documentos destinados a reducir el alcance de cualquier revisión. Esperar la decisión del tribunal me puso a prueba más de lo que esperaba. Cada día se extendía, lleno de pequeñas rutinas que no lograban distraer de la tensión subyacente. Dormía ligeramente, despertando antes del amanecer y repasando los peores escenarios. No había garantía de que la solicitud fuera aprobada. Los jueces valoraban el cierre. Eran cautelosos ante la reapertura de conclusiones establecidas, especialmente cuando el costo era alto. Cuando llegó el fallo, llegó sin ceremonia. La solicitud fue aprobada. Leí el aviso 2 veces para asegurarme de no haber entendido mal. El tribunal autorizó un examen completo del historial médico de Evan y una prueba toxicológica para determinar si factores externos habían contribuido a su muerte. No era un veredicto ni una acusación. Era un permiso. Permiso para hacer las preguntas correctas por fin. La reacción fue inmediata. Los investigadores reabrieron el caso, solicitando documentos que anteriormente habían estado fuera de alcance. Las cuentas financieras vinculadas al cuidado de Evan y a la actividad corporativa fueron congeladas temporalmente pendientes de revisión. Clare fue citada para interrogatorio, ya no protegida por el silencio ni los retrasos. El cambio era sutil pero innegable. El control se estaba alejando de quienes lo habían sostenido tan fácilmente antes. Esperaba sentir alivio, incluso satisfacción. En cambio, lo que se asentó sobre mí fue calma. Una calma quieta y deliberada que se sentía ganada. No celebré. No llamé a nadie. Me senté sola en mi sala de estar y dejé que el momento pasara a través de mí sin resistencia. El camino por delante aún era incierto. Los resultados aún no habían llegado. Las conclusiones aún no habían sido establecidas. Pero la dirección era clara ahora, y ya no la recorría en aislamiento. Las instituciones que antes habían desestimado mis preocupaciones estaban prestando atención. Mis preguntas ya no eran enmarcadas como inconvenientes o emocionales. Eran reconocidas como necesarias. Durante semanas, había sentido como si estuviera de pie en la oscuridad, alcanzando algo sólido. Ahora, los contornos de la verdad estaban comenzando a emerger. Sabía que los próximos pasos serían difíciles y públicos, pero el equilibrio había cambiado.
Esta ya no era una lucha solitaria. La búsqueda de respuestas tenía impulso, y por primera vez desde la muerte de Evan, creía que podría realmente llegar a algún lugar. Si todavía estás aquí y quieres ver cómo la verdad finalmente alcanza al poder, comenta el número 8 abajo. El final está cerca, y el resultado puede no ser lo que esperas. Avancemos hacia los capítulos finales y la conclusión. Los informes llegaron sin drama, cargados silenciosamente a un portal seguro, seguidos de una sola llamada de Ellen. Me senté en mi mesa de cocina mientras ella hablaba, escuchando conclusiones que se sentían tanto inevitables como surrealistas. El análisis toxicológico confirmó lo que el cardiólogo había sospechado. Evan había sido expuesto a medicación en dosis inapropiadas durante un periodo prolongado. El daño se había acumulado lentamente, de manera predecible, hasta que su cuerpo ya no pudo compensar. La causa de muerte ya no fue clasificada como natural. A medida que los hallazgos médicos fueron cotejados con los registros financieros, la imagen se aclaró. La clínica que autorizó las recetas estaba vinculada a través de una red de pagos y entidades ficticias a empresas que Lucas controlaba. No fue un error. Era un sistema. Cada documento reforzaba la misma conclusión, cada uno despojando otra capa de negación plausible. La respuesta de las autoridades fue rápida. Se emitieron órdenes judiciales. Se incautaron cuentas. Lucas fue detenido mientras se preparaba para abandonar el estado. Su confianza finalmente colapsando bajo el peso de la evidencia que no podía superar. Clare fue interrogada extensamente y luego formalmente acusada por su papel en ocultar información y facilitar el esquema. El silencio en el que había confiado ya no la protegía. El juicio se desarrolló durante semanas, medido e implacable. Asistí a cada sesión, sentaba tranquilamente detrás de la barandilla, observando cómo la historia que me habían dicho que olvidara era desmantelada pieza por pieza. Los expertos testificaron. Los registros fueron proyectados en pantallas. La narrativa cambió en tiempo real, ya no enmarcada en torno a mis motivos, sino en torno a los de ellos. Los mismos medios que alguna vez cuestionaron mi cordura ahora diseccionaban la mecánica de la manipulación y el control. Cuando se leyó el veredicto, no sentí un impulso de triunfo. Lucas fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato y fraude financiero. Clare recibió una larga pena de prisión por conspiración y obstrucción. El testamento enmendado fue declarado inválido, sus cambios anulados por razones de coerción e influencia indebida. El patrimonio de Evan fue restaurado a su intención original, libre de las distorsiones que le habían sido impuestas. Me quedé quieta mientras la sala del tribunal reaccionaba, absorbiendo la finalidad de todo. La justicia había sido impartida en el sentido formal. La ley había hecho lo que fue diseñada para hacer cuando se le dio la oportunidad. Sin embargo, el resultado no trajo ningún sentido de celebración. Nada podía devolver a mi hijo ni borrar los meses que pasó luchando contra amenazas que nunca nombró completamente. Después, salí del edificio sola. El cielo estaba nublado, el aire fresco contra mi rostro. Me detuve en los escalones, consciente de cuán tranquilo se sentía todo a pesar de la tensión detrás de mí. El nombre de Evan había sido limpiado. Su historia corregida. La verdad había sido reconocida públicamente y sin calificaciones. Eso era suficiente. Mientras caminaba hacia mi auto, entendí que este capítulo había terminado no con victoria, sino con cierre. Las preguntas que alguna vez me consumieron ahora tenían respuestas, basadas en evidencia y afirmadas por el juicio. Lo que quedaba no era enojo ni duelo, sino una resolución más firme. La justicia había sido servida, y con ella llegó el espacio para decidir qué propósito podría seguir teniendo esa justicia más allá del juzgado. El tiempo se movió de manera diferente después del veredicto. Los días retomaron su ritmo ordinario, pero todo se sentía recalibrado,
como si el mundo hubiera sido reiniciado en configuraciones más tranquilas. Regresé a mi casa en Toledo y reaprendí a habitarla sola. Las mañanas eran simples de nuevo. Café en el mostrador de la cocina, el sonido del tráfico a pocas cuadras. Rutinas familiares que ya no se sentían vacías, solo alteradas. Con la batalla legal a mis espaldas, comencé a entender que la justicia, aunque necesaria, no era un final. Era un despeje. Lo que importaba después era lo que eligiera hacer con el espacio que creó. El dinero restaurado al patrimonio de Evan no traía consuelo por sí solo. Tampoco lo hacía el reconocimiento público de que había tenido razón. Lo que me quedó fue el recuerdo de cuán fácilmente había sido desestimada y cuán cerca estuve de creer ese desestimamiento yo misma. Pensaba a menudo en las semanas en que nadie escuchaba, en cómo la edad había sido usada como sinónimo de irrelevancia. Esa comprensión moldeó mi siguiente decisión. Establecí una pequeña fundación enfocada en la defensa de adultos mayores que enfrentan manipulación financiera y legal. Nada grandioso, solo orientación, recursos y la garantía de que sus preocupaciones merecen atención. Lo hice en silencio sin anuncios porque el propósito no necesitaba audiencia. A través de ese trabajo, encontré un sentido de identidad más firme. Ya no me definía únicamente por la pérdida o por la lucha que la siguió. Había aprendido que la edad no es una responsabilidad. Es contexto. Es memoria y resistencia y la capacidad de esperar sin rendirse. En algunas mañanas, me detengo en la puerta de mi casa y hago una pausa antes de salir. Ya no miro atrás. La historia de Evan ya no está inacabada. Tiene significado ahora, no por lo que le fue arrebatado, sino por lo que queda. La justicia no borró el dolor. Le dio una dirección. Y eso, he aprendido, es suficiente. Al final, lo que queda no es enojo ni triunfo, sino comprensión. Esta historia no se trata de ganar o perder, sino de la fuerza tranquila que se necesita para seguir haciendo preguntas cuando el mundo espera silencio. Se trata de la paciencia que supera a la manipulación y del tipo de valentía que no se anuncia a sí misma pero perdura. La justicia, cuando llega, raramente restaura lo que se perdió. En cambio, le da a la pérdida una forma que puede ser llevada hacia adelante sin destruir a la persona que la carga. Hay un momento en que el dolor deja de exigir atención y comienza a ofrecer dirección. Cuando la experiencia, la edad y la memoria se convierten en activos en lugar de cargas, ahí es donde se encuentra el significado, no en la venganza, sino en la responsabilidad y en elegir qué hacer después de que la verdad finalmente se pronuncie. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios y hazles saber a otros lo que despertó en ti. Suscríbete y sigue el canal para más historias que exploran la resiliencia, la verdad y el poder silencioso de ser subestimado.